Vamos así a entrar en la palabra del Señor hoy en esta mañana y vamos a ir al capítulo 5, ¿verdad? De Juan, como siempre, ¿verdad? Siempre damos inicio a nuestra enseñanza, siempre estamos estudiando el Evangelio de Juan y le damos gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Todavía nos queda un poquito más para concluir con este capítulo 5. Y queremos terminarlo, ¿verdad? Este año, ¿verdad? Queremos terminar este capítulo 5 y queremos entrar en el capítulo 6, que va a estar muy interesante también. Y nos damos cuenta de esta historia preciosa, ¿verdad? De lo que nos enseña. Como yo les dije, cada capítulo, ¿verdad? Tiene un significado. Cuando nosotros vamos al capítulo 1 podemos ver la divinidad, ¿verdad? Donde vemos el origen de el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Los otros evangelios que vemos nosotros en las Escrituras, los otros tres dieron su nacimiento, pero aquí vemos nosotros en Juan que el autor, que fue Juan el apóstol, nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, que el inicio lo da en la eternidad. De ahí es donde vino el Señor del Padre. Nos estuvimos dando cuenta este viernes también, ¿verdad?, que fue la razón de Dios, la que se encarnó aquí y vino a ser hombre. Y nos dimos cuenta de esto en el capítulo 2, vimos al Hijo del Hombre, ¿verdad?, cuando Él convirtió el agua en vino. En el capítulo 3 nos dimos cuenta, ¿verdad?, del Maestro, ¿verdad?, cuando vimos que el Divino Maestro, cuando tuvo esta plática con con Nicodemo, y nos damos cuenta nosotros ahí, ¿verdad?, cómo Él se manifestó también como el Maestro Divino. Después nos dimos cuenta, ¿verdad?, también en el capítulo 4 también, cuando tuvo Él este encuentro con la samaritana. Y nos dimos cuenta el amor que tuvo Él para las almas, cuando Él estuvo ahí en Samaria, como las almas vinieron, ¿verdad?, después de que la mujer samaritana los había llamado e invitado, ¿verdad?, a ver si verdaderamente era el Mesías. Pero hemos estado aquí en el capítulo 5 y hemos visto esto, ¿verdad?, esta historia, ¿verdad?, de este hombre que estaba paralítico por 38 años. Fue un asombro, ¿verdad?, para ellos en ver a un hombre de 38 años ser sanado. Y después fue un asombro también para los hombres religiosos para oír que Jesús había declarado que Él era también Dios, porque se hizo igual a Dios. Esto es algo muy asombroso para algunos, ¿verdad? Pero aquí podemos verlo en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, donde nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, donde el Señor se revela como Dios. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que ellos lo rechazaron, ellos no creyeron en Él, ellos demostraron su incredulidad hacia ellos y hasta la fecha, ellos han demostrado eso, ¿verdad? Ellos no han aceptado eso, pero nosotros como cristianos hemos creído en el Señor por medio de la ayuda del Espíritu Santo que nos ha dado la fe en creer en Él, porque es una fe muy especial. En estos tiempos en los cuales vivimos hay muchos que dicen que tienen fe. Hay muchos que dicen que tienen fe, pero no lo demuestran. La fe que el Señor nos da es una fe especial, es divina. Es algo que nos ayuda para que podamos entender de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es una fe divina que viene de lo alto. Juan 3:3 nos enseña que esta es una virtud que Dios da para que nosotros podamos nacer de nuevo. Esto no es algo que todos tienen, ¿verdad? Entonces esto es algo que Dios nos da. Y en estos tiempos, ¿verdad?, hay muchos que dicen que tienen fe y nos confundimos a veces y podemos decir, bueno, si todos tienen fe, ¿por qué todos no creen en Jesús como se debe creer? Pero esto es algo divino. Cuando nosotros leemos las Escrituras nos vamos a dar cuenta que esto es divino, esto es de Dios, este es un plan para sus elegidos, para los que Él ha predestinado, que Él ha justificado y que después también serán glorificados juntamente con Cristo. Este es el plan divino de Dios. Esto no es algo que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas. El hombre no puede salvarse aunque él quiera. El hombre no puede entender estas cosas aunque él quiera. Esto es algo divino que viene de Dios, el deseo, la fe, la perseverancia para perseverar. El que el Señor ha salvado va a perseverar hasta el fin y estará en la gloria del Señor. El Señor lo preserva, lo guarda, lo cuida. Y esta es la virtud, este es el privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios, de tener esta virtud de poder tener vida eterna. Bendito sea el Señor. En este día mucha gente está tan ocupada hoy en estos tiempos. No los ve uno en sus casas porque muchos de ellos están de compras.
Cuando uno va a estas tiendas, se fija bien uno a la gente cómo está sobre los regalos, ¿verdad? Para darles un regalo a alguien, cual sea el regalo, ¿verdad? Algunas personas hasta se pelean por ellos, se pelean por los parqueos. Hay un afán para llevar a la casa 2, 3 regalos para la familia. Pero yo creo que el mejor regalo que podemos tener nosotros es el que Dios nos ha dado, que es Jesucristo. Yo creo que ese es el mejor regalo que podemos dar. Esta fecha para muchos es difícil, algunos se deprimen, ¿verdad? Porque no tienen, algunos se deprimen porque no tienen familias y no tienen con quién pasar la Navidad, ¿verdad? A veces estos casos pueden pasar aún entre nosotros en la iglesia. Por eso el amor se debe de reflejar entre nosotros todos y tener un convivio siempre como una familia. Somos una familia en Cristo Jesús. Todos los que estamos en Cristo estaremos un día juntos todos por toda la eternidad. Por toda la eternidad estaremos en un convivio, ¿verdad? Eterno con el Señor. Aquí en este capítulo 5, ¿verdad? Cuando estábamos viendo aquí en este capítulo, vemos nosotros lo que el Señor hizo, los asombros que el Señor dejó en los corazones de estos hombres. Cuando nosotros nos fijamos bien, como en el versículo 1, nos enseña a nosotros que había una fiesta. Esta fiesta no estamos seguros cuál fue, pero nos damos cuenta nosotros que había fiestas que estos judíos celebraban. Había 7 fiestas que ellos celebraban y que ellos siempre, por el rito que ellos tenían, iban ellos a Jerusalén a celebrarlo, como la Pascua, los panes sin levadura, el día del Pentecostés, el día de la expiación, los tabernáculos, la fiesta de las dedicaciones y también la fiesta de Purim. También se congregaban ellos ahí en Jerusalén, iban al templo, adoraban. Pero aquí en este capítulo no clarifica qué fiesta fue. Algunos dicen que fue quizás la Pascua, pero entonces estaríamos añadiéndole otra Pascua en vez de haber sido 3 años. Entonces, porque como nos basamos en las Pascuas, conforme las 3 Pascuas que clarifica el Evangelio de Juan, eso nos ayuda a nosotros para entender que fueron 3 años que el Señor estuvo aquí en este ministerio. Estuvo aquí 33 años y 3 años estuvo en el ministerio, ¿verdad? Predicando la palabra del Señor, haciendo estos señales para demostrarle a su pueblo que las profecías se habían cumplido. Pero aquí nos damos cuenta que esta fiesta no dice cuál fiesta fue, pero algunos se atreven a decir que es una fiesta de la Pascua y eso añade otro año, entonces eso hace 4 años, pero algunos estamos en desacuerdo con eso. Esta fiesta también es algo muy interesante porque también nos enseña la historia de este hombre que estuvo por muchos años enfermo, esperando en una superstición. Esta superstición era de que descendía un ángel y esa agua era movida, se agitaba esa agua y el primero que entraba allí era sanado. Por 38 años este hombre no podía caminar, estaba él dependiendo de otros que lo ayudaran. La Biblia no dice quién lo llevaba a ese lugar, pero podemos imaginarnos que era un hombre que dependía de alguien que lo ayudaba para llegar ahí a ese lugar. Nos imaginamos que este hombre en su corazón había un deseo de ser sanado. Por muchos años él estuvo así, 38 años. Y ese es el milagro de ver que en 38 años de tanto tiempo el Señor viene y le da una orden a este hombre que se levante, que tome su lecho y que ande. 38 años de no haber caminado y que de repente viene Jesús, lo ve, platica con él un poquito, no es mucho, ni conoce su nombre. La Biblia nos enseña que este hombre ni conoció que era Jesús. La vez pasada nos estuvimos dando cuenta nosotros, ¿verdad? Que a veces hay casos así también en este tiempo, donde hay personas que a veces, hermanos, están en los hospitales y que hay sanidades divinas y que nadie sabe cómo acontecieron. Y nosotros podemos darle la gloria a Dios que tuvo misericordia. Pero también vemos que hay casos que también personas que no han sido sanadas, que esperan que Dios los sane, que estamos orando por ellos, que estamos clamando, que estamos a veces aún hasta ayunando y no vemos ahí, ¿verdad?, una sanidad. Por eso, hermanos, esto nos lleva a estar agradecidos cuando Dios nos sana, cuando Dios hace una sanidad en nuestros cuerpos. Debemos de estar muy agradecidos con Él porque está conforme la voluntad del Señor.
Aquí fue la voluntad del Señor. Yo estaba pensando la vez pasada en este capítulo y habían muchísimos que estaban ahí enfermos. Muchísimos, ¿verdad? Para nosotros quizás hubiera sido justo de que todos los hubiera sanado, pero aquí nomás vemos que hay una persona solamente, este hombre que estaba enfermo por 38 años y que no podía caminar. Y es un milagro maravilloso, porque 38 años de no haber caminado, de necesitar la ayuda de alguien y que de repente viene Jesús y de repente, hermano, nomás le da esa orden, le hace una pregunta, ¿quieres ser sano? Y ese hombre ni le dice sí, sino que le contesta diciendo, sí deseo, pero cada vez que llega el tiempo que este ángel desciende, nadie me lleva a ese lugar para que yo sea sanado. Y a ese momento después el Señor, en su voluntad, nos damos cuenta ahí que lo sana y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. No fue en una iglesia, no fue en un santuario, no fue en un altar. Esto fue, hermanos, allí en Betesda, en la casa de misericordia. Eso es lo que significaba Betesda. Y lo único que podemos decir es que después el Señor nos enseña que fue Dios en él. Y aquí es donde nosotros podemos ver a Dios Hijo. ¿Verdad? Nosotros los que creemos en el Señor podemos ver a Dios Hijo hacer esta maravilla. Y es Dios el que lo hizo en él para que nuestra fe esté totalmente en él. Este no fue un profeta, cualquier profeta como en el Antiguo Testamento. Este no fue un hombre que nomás hacía magia en algún lugar. No, este era Dios el que fue a ese lugar, a ese estanque de Betesda, para que este enfermo fuera sanado. Y para que después estos hombres religiosos demostraran ellos de tan fríos que eran. Imagínense, por tanto tiempo este hombre, 38 años estuvo él así. Ellos lo conocían, lo habían visto, sabían quién él era. Y para que después de que él haya sido sanado, hubiera sido el caso para que ellos hubieran ido y lo hubieran visto y hubieran quedado admirados por el milagro. Pero al contrario, vemos cómo fue a lo contrario. Nos damos cuenta que en vez de verse admirado del milagro, en vez de ellos ver glorificado a Dios, ellos se disgustaron porque estaba quebrando el día de reposo. Así era el caso aquí en ese tiempo. Eso es lo que el Señor tuvo que ver, ¿verdad? Eso es lo que apresuró para que Él fuera a la cruz. Esto fue lo que inició la persecución también en su vida, para que acelerara ese día para que Él fuera a la cruz. Estos hombres religiosos después de esto odiaron al Señor y la Biblia nos enseña que procuraban matarlo. Ese es el judaísmo. El judaísmo no es amistad con el cristianismo. Esto a veces es duro hoy en la cultura en que vivimos, amados hermanos, porque hoy en el tiempo la cultura nos está enseñando un tal aceptación, de aceptar a toda clase de cosas que no se aceptaban antes. Y a veces aún hasta la iglesia está obligada, a veces en estos casos, para aceptar esas culturas o esos estilos de vida y aceptarlos en tal forma como el mundo lo dicta. Y muchos siervos se han hallado entre la espada y la pared para complacer estos deseos del mundo. Y nosotros, el Señor nos ha enseñado en su palabra, ¿verdad? Lo que el Señor nos enseña claro de lo que es. Nos damos cuenta nosotros aquí en este caso, ¿verdad? Que ellos se disgustaron con esto. Ellos no les gustó, ¿verdad? Lo que Él había hecho. De aquí esto empezó, el odio, empezó esto para llevarlo al Señor a la cruz del Calvario. Hoy en este tiempo esto es lo que estamos viendo. Aquí vemos la declaración en el versículo 30 del capítulo 5. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esto es lo que estamos viendo nosotros en el versículo 30. Y nos empezamos a dar cuenta aquí que Él empieza a desarrollar su defensa. Esta es considerada como una apologética del Señor en defensa de lo que había acontecido en esa sanidad. Aquí es donde Él les declara que fue Dios el que lo había hecho.
Ahora nosotros, si no entendemos esto bien, a veces nos vamos a quedar, ¿verdad?, con poco pensativos en este caso, porque él había, conforme a ellos, quebrado el día de reposo. Pero aquí nos damos cuenta, hermanos, nosotros que aún en el día de reposo Dios está obrando. Dios había hecho un día de reposo, de descanso para su creación que nosotros vemos a nuestro alrededor, los árboles, las aves, los animales, aún hasta el hombre y la mujer, todo lo había hecho Él. Era un día de reposo para eso. Y era un día también para que su pueblo, ya que el Señor los había llamado a una consagración para que ellos observaran. Por eso nosotros hoy en este tiempo, nuestro día de reposo es el domingo. Es el día donde nosotros vamos a la casa del Señor y reflexionamos en lo que el Señor ha hecho, los creyentes, los que creemos en Cristo Jesús. Nos damos cuenta aquí también del poder salvador de Jesucristo. Hay muchos que no entienden esto porque no han leído las Escrituras, pero nos damos cuenta nosotros que el poder salvador está también en Cristo Jesús. No fue nomás cualquier hombre. Dios, Él vino de Dios, como dice la Biblia en Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo estaba con Dios. Era el Verbo, era Dios que estaba con Él, estaba en Dios. Aquí nos damos cuenta de esto, aquí en este capítulo, donde dice en el versículo 19, porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. El versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Aquí hay una igualdad, el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. El versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Hay algunos que dicen que Jesús no buscó ser honrado, pero aquí en el versículo 23 nos enseña que si tú vas a honrar a Dios y tú quieres que Dios reciba esa honra, vas a tener que honrar también al Hijo. Aquí nomás dice al Hijo, aquí no dice otros apóstoles, aquí no dice otras deidades, aquí no dice tampoco que tenemos que adorar a su madre, como aún la iglesia tradicional ha acostumbrado en adorar a su madre. Esta fue una obra divina la que Dios hizo en esta doncella. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a esta doncella, fue una obra divina que ella ni sabía que ella había sido escogida. Cuando ese ángel llegó a donde estaba esta doncella joven y le explicó y le anunció lo que iba a acontecer en su vida, esto iba a ser un milagro. Ella le dijo, ¿cómo puede ser esto si yo no me he casado todavía? No conozco a hombre, ¿cómo puede ser? Pero esto iba a ser una obra divina que Dios iba a hacer en ella, que Dios ya la había elegido, no para salvar, sino para que su Hijo viniera aquí a nacer en esta tierra. Y por eso aquí nos damos cuenta en el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Padre, honra al Hijo. Y el que honra al Hijo, honra al Padre. El que tiene el Hijo, tiene al Padre. Y solamente necesitamos tener al Hijo en nuestro corazón para tener al Padre. El Padre va a ser morada en nuestros corazones cuando tenemos al Hijo en nuestros corazones. La salvación está en nosotros cuando nosotros creemos en Jesús. Dios es espíritu y los que le adoran debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Un espíritu no se ve. Por eso su Hijo vino para revelarnos la voluntad de su Padre. Y vino y se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. El versículo 25 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo. Esto aquí nos damos cuenta que esto fue verdad, porque después de la sanidad nos damos cuenta que eso fue hecho con el poder de Dios para levantar a ese enfermo. No fue una magia ni fue otra clase de poder. Este era el poder de Dios. Totalmente fue el poder de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta de todos los señales que Jesús hizo, fueron señales que hizo Dios en el Hijo. Y el Hijo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo en hacer estos señales. Estos señales eran para confirmar de que Él era el Hijo de Dios. Tenían un propósito los señales y esos señales eran para eso,
para comprobar que Él era el Hijo de Dios y para que su pueblo pudiera creer. Después de los milagros, después de las sanidades que el Hijo hizo, nos damos cuenta que también hubo testimonio. Esto no quedó nomás así, porque la Biblia también nos enseña en el versículo 33, donde nos enseña que Juan dio testimonio, Juan el Bautista. Cuando nosotros vamos al primer capítulo, aquí nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, que Juan el Bautista toma lugar y da inicio a esto y señala que el Cordero de Dios estaba acercándose. Y nos damos cuenta nosotros que ese fue el testimonio que también Juan y Andrés también recibieron para seguir a Jesús y le llamaron Rabí. Y después de ahí en adelante empezó el ministerio del Señor, donde tuvo otros discípulos que anduvieron con él. Y más después también estuvieron otros discípulos con él. Pero esto fue el testimonio de Juan. En el versículo 33 dice Juan, y él dio testimonio. Esto es lo que nos enseña. También nos damos cuenta que las obras que él hizo también dieron testimonio de que el Padre estaba con él. ¿Dónde podemos hallar esto? Esto lo podemos hallar en el versículo 36, donde dice la palabra, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, dan testimonio de mí. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que las obras que el Señor hizo en todo el Evangelio de Juan y también en los otros evangelios, como Mateo, Marcos y Lucas, nos damos cuenta que eso daba testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Entonces, cada vez que nosotros vamos a la Biblia y vemos estos señales, eso es lo que está indicando y está señalando de que Él es el Hijo de Dios. Ese es uno de los más grandes asombros. ¿Podemos creerlo? No hay otra. ¿Podemos creerlo en total de que Él fue el Hijo de Dios y creer que Dios estaba con Jesús? ¿O podemos totalmente hacerlo como los judaizantes lo hicieron, de rechazar esto totalmente? No hay lugares donde podemos estar en medio. Con Dios nadie está en medio, o eres o no eres. Con Dios no hay lugares en medio. La Biblia nunca nos enseña que hay un lugar donde podemos estar neutrales. Con el Señor, ¿eres o no eres? Entonces, en este caso, ¿lo aceptamos todo de que Jesucristo es Dios o lo rechazamos? Porque el que está con el Señor es del Señor, el que no está con el Señor no es del Señor. Esta es una obra que el Señor hace. Nosotros a veces queremos justificar que somos mejores que Dios y Jesús nos enseña en su palabra que no hay ningún otro mejor. Él es bueno, el Señor es bueno, Él es el único bueno, no hay otro mejor que Él. Aunque nosotros a veces no podemos entender su bondad, Él es bueno. Hay casos que nosotros no podemos entender por qué el Señor, si es tan bueno, permite ciertas cosas. Este es uno de los más grandes argumentos que muchos tienen. Si Dios es bueno, ¿por qué hay hambre? Si Dios es bueno, ¿por qué nos matamos? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta injusticia? Esto es lo que muchas de las veces nosotros aquí, los estadounidenses, usamos en contra de Dios. Y queremos usarlo para querer justificarnos, para querer hallar una justificación de que Dios está mal y nosotros estamos en el bien. Este es el hombre, este es el pecado, esta es nuestra naturaleza como pecadores. Por eso somos salvos por la gracia del Señor. He llegado a entender esto, que no hay nada bueno en nosotros, no hay nada bueno en mí. Y si soy salvo es por la gracia bendita de Dios. Si somos salvos es por la bendita gracia del Señor, porque no hay nada bueno que hay en nosotros, pero al Señor le ha placido salvarnos y escogernos, no por nuestros propios méritos, sino porque fue un regalo que Dios nos ha dado, y no a todos. Esto es lo que hace esto lo más precioso, porque Dios nos ha elegido. Hay una relación con el Hijo que ha sido adoptado, porque claro, nosotros por naturaleza no fuimos como Jesús. Jesús fue hijo por naturaleza divina, pero nosotros fuimos por adopción. Fuimos adoptados y con ese amor el Señor nos ama. El Señor, cuando escucha nuestras oraciones, las escucha por medio de Jesucristo conforme a su bendita voluntad. Este es el testimonio de las obras, el testimonio de las obras. Después nos damos cuenta que después sigue el testimonio de las Escrituras. Las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. Esto es algo bueno, porque por eso nos damos cuenta nosotros que la iglesia escogió tener el Antiguo Testamento también junto con el Nuevo. La vez pasada estuve yo hablando con ustedes que la Biblia fue escrita por hombres que fueron, ¿qué? Profetas y apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo.
El que escribió Génesis fue Moisés y Moisés fue profeta. Los 5 libros de la ley fueron escritos por él y nos demuestra la Biblia que él fue considerado uno de los profetas. Y él aún hasta le dijo a su pueblo, le dijo, uno vendrá después que yo, que será también un profeta, y que era Jesucristo, que Juan nos indica que fue Jesucristo. Ahí es donde fue el cumplimiento de lo que Moisés dijo. Aunque este pueblo no ha aceptado, este pueblo judío, Dios tiene un plan para ellos más después. Dios tiene un plan para este pueblo más después. Ahorita el Señor está trabajando con la iglesia. El Señor tiene un plan de salvación para el hombre. En la Biblia nos ha enseñado que el Señor siempre ha tenido un plan para la salvación. Los del Antiguo Testamento fueron salvos por medio de la fe, no por la ley, por la fe. La fe los llevó a creer en la ley y practicar la ley y practicar también las ceremonias que ellos llevaban. Entonces era la fe. Uno de los mejores, las mejores epístolas que nos puede enseñar esto es Hebreos. Cuando nosotros nos damos cuenta de los héroes de la fe, ahí nos damos cuenta donde podemos nosotros comprender un poco mejor el Antiguo Testamento, su significado. Y esas eran las escrituras que aquí Jesús nos enseña en el versículo 39 del capítulo 5. Las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿por qué está el Antiguo Testamento también junto con el Nuevo? Para confirmar el advenimiento, el nacimiento del Señor, dónde iba a nacer, cómo iba a ser su nombre, su forma en cómo Él iba a ministrar, la forma en que Él iba a enseñar por medio de parábolas. Nos enseña que también iba a hacer cosas que iban a dejar a esta gente asombrada. Y este es el testimonio de las Escrituras, como la iglesia lo escogió también desde antes, la iglesia primitiva. Después que los apóstoles habían muerto, los padres escogieron estas escrituras del Antiguo Testamento para añadirlas también al Nuevo. Hubo un conflicto tremendo entre ellos, entre la iglesia y el judaísmo, porque nos damos cuenta que también hebreos, también como Santiago, escribe estas cartas a los hebreos, que estaban todavía ellos congregándose en las sinagogas. Esto es algo muy interesante. Porque ellos se congregaban en las sinagogas juntamente con los que también practicaban la ley. Ellos se juntaban en las sinagogas y escuchaban, ¿verdad?, lo que ellos hablaban, mas ellos eran creyentes de Jesucristo. Y hubo un conflicto tremendo. Hubo mucha división entre ellos, por eso se escribió Hebreos también, porque se dice que había un desánimo, ya estaba llegando un desánimo para los hermanos judíos que se congregaban en las sinagogas, porque no había iglesias. Y los hermanos también no se congregaban en los hogares, como muchas veces pensamos que ellos se congregaban solamente en los hogares. Ellos se congregaban en las sinagogas donde estaba el judaísmo, más ellos iban en la paz de Cristo, ellos se sentaban, escuchaban, ¿verdad?, el Antiguo Testamento y se les explicaba qué significaba eso. Pero ellos eran creyentes de Jesús, ellos eran creyentes de Jesucristo. Por eso Santiago también les escribe también a los hermanos en Jerusalén. Y también Hebreos nos explica muy bien para demostrarnos nosotros el significado. Me imagino que en ese tiempo la iglesia y los judaizantes, había mucho conflicto también en el sentido de que los judaizantes iban al templo también en los tiempos de celebración. Y aquí es por esa razón Hebreos se escribió también para explicarles a ellos de que no hay necesidad ya de un sacerdote. Ya nuestro sacerdote, el que nosotros tenemos, que es Jesucristo, ha entrado a lo más santísimo, ya a lo eterno. No hay nada terrenal que pueda ser más santo de poder entrar a la presencia de Dios y poder representarnos a nosotros, ya no con una sangre ajena a los suyos, sino representarlos con su propia sangre, para que haya redención para los que Dios iba a escoger. La Biblia nos enseña que Dios le había dado a este pueblo a su Hijo. Nosotros fuimos regalo para el Señor. El Señor tiene su plan. El Señor nos enseña en Apocalipsis que hay un plan, el Señor que tiene para salvar a las almas. Y los que Él va a salvar no van a escapar de la salvación. Aunque ahorita ellos resisten, pero hay una salvación, hay un plan para ellos. Hay un plan ya divino. Esto es donde a veces nosotros nos quedamos pensando y decimos, pues, ¿qué hacemos?
Muchas veces antes pensábamos nosotros que quedaba en nosotros orar por las personas, pero no es tanto en nuestras oraciones que conmueven a Dios, porque ya está en el plan de Dios. Pero nosotros, ¿verdad? Gimimos con oración, demostramos ese interés en ver esta salvación en nuestros seres queridos. Pero Dios ya tiene un plan, como usted tiene un plan. Usted tiene un plan hoy en este día y ese plan usted solamente lo sabe. Al menos de que lo haya compartido con otros, usted ya sabe su plan. Y así Dios tiene su plan también. Así como usted tiene su plan y nadie lo va a mover a usted de su plan, Dios tiene su plan también y Dios va a ser glorificado en su plan. Por eso hay el sentido en estar agradecidos. Si no, no tuviera ningún sentido, ¿para qué vamos a estar agradecidos? Si, ¿verdad? Esto es para todos. Esto requiere agradecimiento por la razón de que es algo especial, es algo que viene de Dios. No es algo que nosotros hemos tenido, que Dios ha hallado, porque siempre la pregunta sería, ¿qué ves en mí, Dios, de que me has salvado y me has dado esto? Sino que no es de que lo que Él haya visto, es que ya estaba en el plan de Dios de salvarnos, los que somos salvos. Las Escrituras nos enseñan de que Dios tuvo un plan después de que Adán y Eva habían fallado. Muchos piensan que Dios está al tiempo, ¿verdad? Preocupado, ahora qué voy a hacer porque estos mis hijos ahora hicieron esto. No, Dios ya tiene su plan, ya todo está escrito, el principio y el fin. El Señor ya nos ve en su gloria, los que vamos a estar con Él. Dios ya ve todo en su gloria y su plan va a ser manifestado siempre su plan va a ser, aunque el hombre lo resista, Dios es soberano y Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. El versículo 39 dice, las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Después de los apóstoles, los padres llegaron. Entonces necesitábamos un canón, porque se dice en la historia de que había muchos debates, no teníamos un fundamento, pero habían quedado las epístolas de Pablo, habían quedado epístolas de otros y tuvieron que ellos sentarse a decidir cuáles iban a ser canonizados. Nos damos cuenta que había muchísimos evangelios, sí, había muchos, hermanos. Pero estos son los que llegaron los padres a llegar en acuerdo que eran dignos de estar aquí. Se dice, de lo que me puedo acordar ahorita, de que los otros evangelios que habían eran muy místicos, no eran concretos, estaban muy espiritualizados, no había mucha información de Jesús y por esa razón los padres no decidieron, no los usaron en la Biblia, en estos libros que tenemos. Muchos de los otros evangelios vamos a dar cuenta y muchas veces nosotros nos quedamos, callados cuando dicen, pues hay muchos evangelios, mucha gente dice. Hay otros evangelios que hablan otras cosas, sí, pero esos no fueron los que la iglesia escogió, que sean dignos de poder darles la confianza. En alguna otra cosa que ellos hayan visto, hallaron un error donde ellos los descalificaron. Y solamente estos 4 evangelios que vemos nosotros en la Biblia fueron los dignos para estar en esta biblioteca. Y también las epístolas de Pablo, me imagino que habían muchísimas epístolas que habían. Pero estas fueron las epístolas que los padres de la iglesia, después de que los apóstoles habían muerto, llegaron a decidir que estas iban a ser las que iban a quedar. Pero ahora había otro problema. El problema era de que ahora había un fundamento, pero no había otro fundamento para confirmar ese fundamento. Ahora tenemos esto, tenemos las epístolas, tenemos los evangelios de este Jesús, que creemos que es nuestro Salvador, pero no hay para confirmarlo. Y sí lo había. ¿Dónde? El Antiguo Testamento. Aquí es donde nosotros empezamos a ver a Génesis y todos los libros, ¿verdad?, que vemos en el Antiguo Testamento que fueron, hermanos, puestos en orden para confirmar de que el Nuevo Testamento era válido y que se había cumplido lo que se había esperado. Esa promesa se había cumplido ya en Jesucristo. Y por eso nosotros vemos el Antiguo Testamento, que siempre nosotros como cristianos nunca debemos de ignorar y debemos de también apreciarlo como el Nuevo. El Antiguo como el Nuevo, los dos están juntos. El Antiguo está confirmando lo que está en el Nuevo. Por eso nosotros cuando abrimos nuestras Biblias,
Las abrimos y podemos darnos cuenta que a veces vamos al antiguo para confirmar lo que hay en los nuevos, en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Marcos o en las epístolas de Pablo. Pablo nos demuestra y nos revela lo que ellos no pudieron ver. Pablo fue un maestro que el Espíritu Santo usó para explicarnos, darnos las mejores explicaciones para que nosotros podamos entender lo que es la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿A dónde vamos para la salvación? Bueno, pues de lo que yo puedo acordarme ahorita, iríamos a Gálatas o vamos a Romanos y vamos a ver lo que significa la salvación. ¿Qué significa justificación? Pues vamos a Romanos o vamos a Gálatas. ¿Qué significa, hermanos, el Espíritu Santo? Pues vamos a Romanos. Vamos a ver que también en ese tiempo también, ¿verdad? Se utilizaba también Efesios, también también se usaban las otras epístolas, también para confirmar lo que había también en los evangelios, y estas fueron las cartas de Pablo, porque estamos hablando de las escrituras. Las escrituras son las que dan testimonio de Jesús. Entonces vimos que Juan el Bautista dio testimonio, vemos que las obras que él hizo dio testimonio y vemos que también las escrituras dieron testimonio. Ahora, algo muy interesante, ¿quién fue el escritor de los primeros 5 libros? Moisés. Y también el Señor usa también a Moisés para que ellos vean que también el que les dio la ley había hablado de él. No hay escape en esto, no hay escape para el hombre. El Señor demuestra, se manifiesta como Dios para que el hombre crea en Él y le dé todo su corazón a Él. Aquí nos damos cuenta en el versículo 45, y les dice a ellos que tenían la ley. El Señor tuvo que venir a cumplir la ley para salvar a los que estaban bajo la ley. El Señor no pudo nomás venir nomás a salvar a los gentiles porque hubiera quedado abierto la ley. Entonces el Señor vino, nació, cuando estaba aún él bajo la ley, y él vino para cumplir la ley y para salvar a los que estaban bajo la ley, que eran todo el pueblo de Dios en ese tiempo. Él vino para redimirlos, para que ellos creyeran en él, mas ellos no creyeron en él. Aquí en el versículo 45 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y era una falsa esperanza, hermanos. No era una verdadera esperanza. Aquí ellos reflejan, vamos a darnos cuenta, nos vamos a dar cuenta en este evangelio de que ellos tenían una esperanza superficial. Una esperanza superficial. Como ellos, como también el pueblo del judaísmo, esa religión, el judaciante, ellos también era una esperanza superficial, era una religiosidad superficial. ¿Por qué yo digo esto? Porque si ellos hubieran creído y si ellos hubieran escudriñado las escrituras, ellos hubieran reconocido de que este era el Mesías. Así como usted, hermano, cuando leemos estos evangelios, podemos ver que es el Hijo de Dios. Y si estudiamos bien la palabra de Dios y nos vamos al Antiguo Testamento y hemos leído la Biblia ya varios años, hemos leído la Biblia y estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta y nos vamos a veces a preguntar, ¿por qué no creyeron en Él? Si Él se reveló como el Hijo de Dios, ¿por qué no creyeron en Él? ¿Qué hubo que no los hizo creer? Bueno, una de las cosas fue de que esto era superficial. Ellos fueron superficiales en lo espiritual, hablando en la dedicación. Acordémonos bien que el Evangelio de Mateo nos enseña que ellos estaban practicando más las tradiciones de los ancianos. El Antiguo Testamento, la ley de Moisés estaba puesta como algo sagrado, pero ellos ya no le ponían mucha atención a la ley, sino que ellos ya estaban mejor practicando las tradiciones de los ancianos. Por ejemplo, es como si nosotros hacemos aquí algunas tradiciones en esta iglesia. Y la Biblia sagrada la traemos a la iglesia, aquí está, la podemos poner como un adorno aquí en la iglesia para demostrar que aquí se lee la Biblia. Pero nosotros realmente no abrimos la Biblia ni la estudiamos. Nosotros mejor lo que hacemos es seguimos tradiciones.
Y las tradiciones que nos dieron nuestros padres, nuestros antepasados, pues nosotros creemos que son válidas y que eso nos puede justificar para una salvación. Las tradiciones también, ¿verdad? Eso se empieza a practicar, ya la Biblia ya no se estudia, ya no vamos a la palabra de Dios, entonces el conocimiento, como no hemos nacido sabiendo de Jesús, como esto no está en nosotros, no tenemos la palabra de Dios en nosotros, la palabra de Dios es algo que está externo. Acuérdese bien siempre de esto, porque muchas veces nosotros, ¿verdad? Y más nosotros en esta rama, en la rama esta pentecostés, pensamos que ya porque tenemos el Espíritu Santo, ya tenemos la palabra de Dios y todo conocimiento espiritual, pero ese no es el caso. La cosa es que la palabra de Dios es exterior. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo que nos lleva a la santidad. El Espíritu Santo no es una emoción, el Espíritu Santo no es algo que yo siento, pero esto es lo que hoy en día se está hablando. El Espíritu Santo se ha usado, mire, es triste, yo les voy a decir esto y no quiero yo ofender a nadie por en caso de que alguien haya así aquí. Pero es triste cuando uno a veces ve los testimonios que hay, a veces, por ejemplo, en esto de los Facebooks. Estaba esta semana yo escuchando, ¿verdad?, que uno había dicho que esto es lo que Dios le había dado. Y la pregunta es, ¿qué? ¿Qué Dios le había dado? Pues esta era su tercera mujer o cuarta mujer. Dice, miren lo que Dios me ha dado. Este es supuestamente uno que se profesa ser cristiano. Este es uno que tiene un testimonio supuestamente que él va a la iglesia, es evangélico y tiene el Espíritu Santo. Pero fijémonos bien la confusión que hay aquí, porque está dando un testimonio de lo que Dios le había dado, pero esta ya es la tercera mujer que él ha tenido. Entonces, para algunos, esto es, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que Dios te ha dado ya 3 mujeres? Con la primera no tuviste éxito, con la segunda algo pasó y ahora ya tienes otra, que es la tercera. Esto puede confundir a algunos y podemos llegar a entender esto y decir, bueno, pues yo ya dejo a mi mujer y me voy con otra porque esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ese no es el caso. Esa no es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, nos conduce a la santidad, nos conduce a limpiar nuestras vidas. El Espíritu Santo nos lleva a practicar lo que Dios nos ha llamado a practicar, que está en su palabra, asistir a la iglesia, a adorarlo como se debe de adorar, a buscar la santidad, ser una persona modesta. Oigan, hermano, cuando nosotros vamos al mundo podemos darnos cuenta de lo que está aconteciendo, pero ya no hay mucha diferencia cuando también a veces vamos en algunas congregaciones. El Espíritu Santo nos limpia de lo que estaba antes en nosotros, en el mundo. Ese estilo viejo que había antes en el mundo, el Espíritu Santo nos limpia, renueva nuestras mentes son renovadas. Y como somos pecadores necesitamos esto ser de todo el tiempo, todos los días. Y yo necesito mi mente renovada por el Espíritu Santo. Pero hoy en día lo común es, todos podemos decir esto y toda la iglesia lo dice, es una emoción. Ya sentí algo, pero ¿qué sigue después de la emoción, yo digo? Después de ese toque, ¿qué sigue? Debe de seguir un impacto de santidad, debe de seguir un impacto de servirle al Señor más. Si el Señor ha tocado mi vida y siento yo una emoción y siento que Dios me ha tocado en este servicio, debe de haber algún efecto en su vida, de buscar a Dios, de leer las Escrituras, de asistir a la iglesia, de ser más obediente. Ese es el Espíritu Santo. Cuando no hay efecto en el Espíritu Santo, seguimos iguales. Pero el Espíritu Santo, cuando hay efecto, obedecemos. Dejamos las cosas que es pecado y seguimos al Señor. El Espíritu Santo no es una emoción. Y la iglesia hoy en día cree que es una emoción. No es una emoción, no es una fiesta, hermanos, tampoco. El Espíritu Santo no es una fiesta. El Espíritu Santo es un estilo de vida, donde nosotros consagramos nuestras vidas, leemos las Escrituras, oramos al Señor, buscamos a Dios. Los hombres cambian en la forma de ser con sus mujeres y las mujeres cambian también en la forma que son con sus hombres, con sus maridos. Hay un cambio porque el Espíritu Santo es lógico, el Espíritu Santo lo dice, es claro, Espíritu Santo, es un Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Él está aquí con la iglesia, porque Jesús nos dejó el Espíritu Santo. Pero esto es algo que la iglesia hoy en día
Se cumple lo que dijo Pablo. Le dije yo una vez a los amados, a los hermanos, entre la semana, de que en los últimos días vendrán espíritus engañadores que engañarán, y este es el plan de Dios. Y yo digo, en este caso muchos van a temer y van a decir, ay de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que agarrarnos más del Señor. La iglesia tiene que agarrarse más del Señor. Los que no están agarrados bien del Señor y que el Señor no los tiene bien agarrados, se van a perder en la ola. Pero Dios va a guardar a los que son suyos, porque leen las Escrituras y saben que en los últimos días va a haber muchos que se van a levantar. Jesús lo dijo, amados. Jesús lo dijo. En los últimos días se levantarán falsos profetas, falsos cristos. Usted tiene que estar en las Escrituras. Si usted ha hecho una decisión de servirle al Señor, usted tiene que estar en las Escrituras, apegado a lo que dicen las Escrituras. Si usted no está apegado a las Escrituras, hay una posibilidad de que venga el engaño, lo vaya a engañar por una emoción. Porque fíjese, nosotros muchas veces le damos el lugar a la mayoría. La mayoría dijo que sí, así es, pero con el Señor no es así. Es una minoría, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Y esto no tiene que ver con esto de lo que estamos hablando ahorita en el capítulo 5, pero sí tiene que ver con lo que estoy hablando, con la minoría y la mayoría. La mayoría, el mundo, no cree. La mayoría no cree y porque ellos no creen, algunos no creen también. Una vez yo oí una hermana decir, bueno, si todas no lo hacen, yo no lo hago tampoco. Y ella no estaba hablando de la iglesia solamente, ella estaba hablando de toda la iglesia, de todo el mundo. Y yo digo, si ellos no la practican, yo tampoco lo voy a practicar hasta que todos lo practiquen. Entonces ella le da a la mayoría. Esto nos puede llevar a la historia de un rey cuando pidió un consejo y el otro rey le dijo, bueno, yo tengo algunos que pueden aquí venir a darnos un consejo a si ir o no ir a la batalla. Parece que fue Josafat. Y Acab, cuando se unió con él, hicieron ellos una alianza y fueron a batalla. Pero antes de eso querían ellos saber si Dios estaba con ellos. Pues la mayoría de los profetas dijeron, sí, Dios está contigo, nos dará la victoria. Y había una duda ahí, y uno de esos reyes dijo, ¿será estos todos los profetas que tú tienes para estar seguros, verdad, que Dios está con nosotros? Había una inseguridad, fíjese. Pues sí, hay uno, dice, pero siempre que viene, siempre nos dice la verdad, nos dice algo que no nos gusta. Porque hermanos, yo les voy a decir algo. El pecado, la verdad, hermano, nos incomoda. No peca, pero sí nos incomoda. Y aquí en este caso, estos reyes, esto quedó así. Llamaron a este profeta y les dijo, mire, si yo les digo la verdad, les voy a decir que esto y esto y esto va a pasar con una minoría. Y resultó así. Así en este caso, también hoy en estos tiempos, la iglesia no vayamos por la mayoría, que la mayoría está haciendo ciertas cosas ya hoy en su tiempo. Vamos todos a hacerlo también igual. Tenemos que tener mucho cuidado hoy en estos tiempos. Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses, en una parte, parece que fue el último capítulo de Primera de Tesalonicenses, nos enseña él allí de que en los últimos días, antes de que el anticristo viniera, va a haber muchos que van a engañar, muchos van a ser engañados. Y dice el Señor, dice en su palabra que esos iban a ser engañados porque nunca quisieron oír la verdad. Nunca quisieron ellos oír la verdad y más el Señor los ha entregado así para que así quede. Entonces esto nos dice a nosotros, si usted y yo estamos en el Señor, tenemos que apegarnos a lo que dice las Escrituras, el testimonio de las Escrituras. Damos cuenta aquí en el versículo 45, el autor de Génesis, de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, que fue Moisés, el Señor aquí lo usa y dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien nos acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Esto está en el capítulo 5. Hay algo muy interesante. Cuando nosotros vamos a Lucas, si usted quiere ir, puede ir a Lucas conmigo. En el capítulo 16, Lucas capítulo 16.
Tenemos que tener mucho cuidado, amados, mucho cuidado, y más en estos tiempos en los que vivimos. Los engañadores siempre lo ha habido y estoy contento de que ustedes saben que hay muchos que están engañando y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que dicen las Escrituras y aún tenemos que tener cuidado que también nosotros no nos engañemos a nosotros mismos, porque también nos podemos engañar que todo está bien y nada está bien, todo está mal. Porque esto pasa, esto está en el humano, este es el pecado, esto es lo que hay en nosotros. El capítulo 16, versículo 29 dice aquí en esta historia, hablando del rico y Lázaro, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. El versículo 30, o el versículo 31 dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. ¿Qué nos enseña este texto a nosotros? Que estos hombres no iban a creer aún hasta si se levantara uno. ¿Y ese quién iba a ser? Ese iba a ser Jesucristo, el que se iba a levantar entre los muertos. Entonces nosotros aquí queremos ayudar a la gente a creer. Esta es una de las cosas que estamos haciendo, pero en realidad es Dios el que nos da la fe para creer en Cristo Jesús. Él es el que nos da la fe. Puede algo acontecer en nuestra vida, puede haber un milagro, puede haber sanidades, puede haber muchas cosas que pueden acontecer en nuestras vidas, pero si no es algo que Dios haga en nuestras vidas, hermanos, esa es como una condenación. La incredulidad, han dicho algunos, es pecado, pero yo creo que también es una condenación. Ser incrédulo es una condenación, es una forma de condenación, porque al momento que una persona no cree en lo que dicen las Escrituras, es condenado ya ahí, en este caso. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, si Jesús lo dijo, y Jesús es santo, y Jesús es el Hijo de Dios, hay que poner mucha atención en lo que Él dijo cuando dijo esto en Juan. Entonces, aquí en este caso, cuando nosotros vemos aquí en Lucas 16, versículo 29, 30 y al 31, nos vamos aquí a ver de que ellos tenían a Moisés. Moisés les había dado la ley, tenían los profetas, pero nos damos cuenta que este pueblo fue duro de cerviz y Dios trató con ellos, porque Dios fue longánime y paciente con ellos y Dios es glorificado. Aún en el mal Dios es glorificado, porque Dios nos demuestra que Él es paciente, Él es longánime, Él es misericordioso. Dios nos demuestra aún en estos casos cuando el hombre le falla a Dios, Dios todavía se demuestra como el bueno, Dios se demuestra misericordioso, Dios se demuestra amor, aún en estos casos aquí. Y por eso muchas de las veces estas cosas nos enseñan algo y tienen un mensaje. Cuando nosotros creemos en Dios, que Él es soberano, vamos a descansar en la noche. Vamos a descansar. Aunque no nos guste lo que está alrededor, vamos a descansar. Cuando nosotros sabemos que Dios tiene al enemigo en control y que Él es soberano, pase lo que pase, vamos a tener paz en nuestros corazones porque vamos a saber que es Dios el que está en control. Pero ahora tenemos que entender el mensaje. ¿Qué es el mensaje que Dios nos quiere dar cuando estas cosas acontecen? Dios está en control aún hasta de Satanás, como les digo, de los demonios, cuando a veces hay personas que tienen tanto temor y a veces se suena como que nosotros le estamos diciendo a Dios que haga, como si Dios no tuviera ojos. Dios, mira lo que está pasando, como si Dios no tuviera ojos. ¿Será eso nuestra desesperación que tenemos, verdad, que reflejamos cuando le clamamos a Dios así? Porque Dios tiene ojos, amados, y mejores ojos que ni nosotros, porque Él ve el corazón. Nosotros ni vemos el corazón. Él ve el corazón, ve los pensamientos, ve las intenciones y las puede poner en una balanza y juzgar si son o no son. Ese es Dios. Yo digo ahorita en este momento, diré yo dentro de mí, diré, Señor, tú sabes mi corazón. Te he fallado, he pecado. Tú sabes lo que cruzó en mi mente ahorita en este momento o en esta mañana antes de venir a la iglesia.
ahí Dios nos demuestra que Él es misericordioso. Nos demuestra que Él tiene misericordia para nosotros. Esa es la misericordia donde Dios a Él lo glorificamos. Pero esto el hombre tiene que llegar a realizarlo. Porque muchas de las veces yo he visto casos donde no realizamos las cosas. Vivimos en una fantasía. Es una fantasía y vivimos en una fantasía, en un mundo de pretender que todo va bien y en realidad todo va mal. Esta es una de las cosas que nosotros tenemos que fijarnos bien en lo que nos enseñan las Escrituras. Juan, regresamos otra vez al capítulo 5 para ya concluir. Y nos damos cuenta aquí, ¿verdad?, que el Señor nos enseña esto en su palabra. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, porque ya el Señor, y esto no significa que el Señor no estaba para acusarlos después, porque el Señor sí los va a acusar o los va a juzgar, porque el mismo texto dice que el Padre le dio a Él todo el juicio, o sea, Dios, Jesús, Él va a ser el juez al final. Al final vamos a ver que va a ser el juez que va a juzgar a todo el mundo, porque aquí su palabra nos enseña en este evangelio de que todo el juicio le dio al Hijo. El versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces toda la autoridad la tiene el Hijo. Fijémonos bien en este caso, este no fue Moisés, este no fue Isaías, este no fue el rey David que habló así, este fue el Hijo de Dios que dijo, toda la autoridad Dios me la ha dado a mí. Entonces nosotros vamos a hallar la salvación solamente en Jesucristo. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, de lo que muchos no entienden y que piensan que cualquier deidad, tiene el poder de salvarnos. Por eso la palabra de Dios tiene que ser confiable. Tenemos que confiar que es verdadera. Tenemos que confiar que no se contradice. He escuchado yo a mucha gente decir, pero esto se contradice. No es que se contradiga, porque si se contradice, como que si nosotros ya descubrimos algo que se contradice en la Biblia, no es que se contradice, es que no lo estamos interpretando bien. Pero la palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios al contrario, toda está alineada y toda va en acuerdo. Y para muchos dicen, no, mira, se está contradiciendo esto con esto. Uno de los casos que se usa mucho siempre es las obras y la justificación por la fe. Las obras que habla Santiago y la fe que habla Pablo. Eso es uno de los ejemplos que puedo yo usar y muchísimos. A veces en los evangelios vemos que la Biblia describe 3 ángeles y luego en otro evangelio describe 2 ángeles. Y en otro escribe a veces que hay nomás un ángel. Pero esa no es una contradicción. Podemos verlo nosotros cuando vemos este caso de que hubo una divinidad allí. No fue una contradicción. Una contradicción sería de que hubo un ángel y otro dice que hubo un hombre. Y que otro dice que hubo una mujer. Entonces ya estamos hablando de diferentes naturalezas aquí. Pero en este caso no es una contradicción. Pero muchas de las veces así se considera. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos fijamos bien en este capítulo que vamos a dejar hoy en este domingo y que vamos a estar entrando en el capítulo 6. El siguiente domingo vamos a llegar aquí al capítulo 6, donde vamos a ver otro señal, donde el Señor multiplica los panes y multiplica los peces, que también es un milagro divino, donde también hubo mucha controversia. En algunos casos, algunos dicen que el Señor tenía por ahí una cueva donde estaban muchos panes y muchos peces ya listos para repartirlos entre todos los que estaban ahí. Algunos dicen que el Señor fue impactó tanto a su pueblo que quedaron impactados en compartir el pan y que ellos ya llevaban de comer y que lo único que hicieron ellos fue que sacaron ellos el pan que ellos tenían, los peces que ellos tenían y entre ellos empezaron a compartir entre ellos una forma, un gesto de amor, ¿verdad? Una forma de tener una fraternidad entre ellos. Eso fue lo que algunos dicen que fue, pero ese no fue el caso. Este fue un milagro que 5,000 hombres vieron, hombres, varones, y que también, no incluyendo mujeres ni niños, fueron testigos.
Y este va a ser algo muy interesante cuando vayamos el siguiente domingo al capítulo 6. Vamos a seguir estudiando este evangelio y vamos a profundizarnos. A veces nos vamos a quedar un poco de tiempo en un versículo, ¿verdad? Para explicarlo un poquito más. Si queremos conocer más del evangelio, yo le digo a ustedes, mis hermanos, vamos juntos a conocer más de las Escrituras, ya que el Señor me ha dado el tiempo de estudiar su palabra y esto no es en todos los casos. Tenemos que reconocer que hay pastores que no tienen este privilegio de estudiar la palabra de Dios. Algunos no tienen tampoco ningún trasfondo de educación en la palabra del Señor y no se puede hacer, pero no los descalifica de ser pastores. Son pastores, pero son siervos que tienen que trabajar, son siervos que no tienen todo el conocimiento en la palabra del Señor y hay una escasez en la palabra de Dios. Pero aquí en este caso, mientras Dios nos preste vida y salud, yo quiero traer la palabra de Dios a todos ustedes y invitemos a las almas que les gusta oír la palabra del Señor, escucharla y vamos a ser enriquecidos por la palabra bendita del Señor. Lo que queremos es glorificar a Cristo en esta iglesia siempre y no olvidar que Él es nuestro Salvador. Aquí no vamos a glorificar a otra deidad, aquí vamos a glorificar a Cristo como nuestro único Salvador, conforme nos enseñan las Escrituras. Y les invito a que vengan y participen con nosotros aquí en la iglesia. Pues le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. No vamos a terminar todavía, pero vamos a orar y pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos siga ayudando en este año. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él tiene todo el poder y vamos a darle a Él toda la gloria. Amén. Padre, muchas gracias te damos en este momento, Señor, por esta oportunidad que tú nos has prestado, Señor, de estar aquí en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, y nos has ayudado y nos has bendecido. Nos has llenado de tu poder y de tu gracia, Señor. Nos has dado la fortaleza, Padre, para estar aquí, Señor. Eres tú la sustancia la que nos ayuda, Señor. No está en nosotros, Padre. Esta es una virtud que viene de lo alto, divino, precioso, celestial. Te damos a ti muchas gracias que nos has llamado, que nos has escogido, que nos has salvado, Señor, y llenado de tu Santo Espíritu, Señor, para que vivamos vidas santas, Señor, delante de ti, Señor. Gracias porque nos has dado vida. Gracias, Jesucristo, porque tú viniste aquí al mundo a nacer y viniste también con un propósito para salvarnos. Te damos gracias hoy en este tiempo que podemos estar aquí, Señor, en este tiempo, Señor, que celebramos tu nacimiento. Aunque, Señor, hay muchas otras cosas que están pasando en el mundo, te damos gracias que nosotros podemos reflexionar en el nacimiento que hubo, Señor, en Jesucristo. Gracias te damos en esta mañana por lo que tú has hecho, Señor. Y todo lo ponemos en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén.